Hola a todos, mi nombre es Carla Daniela Pérez Badilla, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia y actualmente curso Principios de Derechos Humanos e Internacional Humanitario. En el video de hoy nos vamos a referir a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso Manuela y otros versus El Salvador. Su contexto, los derechos violentados por parte del Estado, medidas adoptadas por la Corte, entre otros. En julio del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó un caso a la Corte Interamericana que habría tenido lugar en el año 2009, en el que se conoce la historia de Manuela, una mujer oriunda de El Salvador, iletrada y de recursos económicos limitados. Vivía con sus padres y sus 2 hijos. Entre agosto del 2006 y agosto del 2007, Manuela realizó 4 visitas al centro de salud de Cacaupera. En 3 de las 4 visitas manifestó presencia de masas y dolor en la zona del cuello. Fue referida al Hospital Nacional San Francisco Gotera. En 2008, según testimonios de su familia, Manuela se encontraba en el río lavando ropa junto a su hijo mayor, cuando se lastimó la zona del vientre debido a una caída. El golpe generó un dolor que aumentaba tanto en duración como en intensidad. La madre de Manuela la encontró posteriormente en su cuarto, inconsciente, pálida, con signos de transpiración y con un evidente sangrado vaginal, por lo que el padre la llevó al Hospital Nacional San Francisco Gotera. La consulta se registró directamente por aborto. El personal manifiesta que Manuela fue consciente de que hubo un parto extrahospitalario, por lo que le advirtieron que el caso se elevaría a la fiscalía. Y así lo hicieron, especificando todo lo que habían encontrado a nivel obstétrico y ginecológico. Sin embargo, no se mencionó nada de las otras afecciones que Manuela presentaba en su salud. La fiscalía inició indagaciones correspondientes, realizaron exámenes a Manuela, interrogaron a su padre, allanaron su casa de habitación y encontraron el cuerpo del recién nacido. El 28 de febrero fue detenida por el delito de homicidio, esposada a la camilla donde se encontraba recibiendo atención médica. Manuela no firmó acta de detención ni dejó sus huellas en el documento. La sentenciaron el 11 de agosto del 2008, en donde se le condenaba por homicidio agravado. Desde ese momento hasta febrero del 2009, solo hay una referencia a un centro médico, debido a síntomas que se sumaban a las masas y el dolor en el cuello que presentaba desde antes, tales como fiebre, pérdida de peso e ictericia. El diagnóstico, linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular. Manuela fallecería el 30 de abril del 2010 en el pabellón de reos del Hospital Nacional Rosales. Derechos fundamentales violentados. Para iniciar este análisis creo que es necesario recordar un elemento clave del derecho constitucional, necesario tanto para entender la necesidad de la defensa como para entender la limitación del poder punitivo del Estado. Esto es el debido proceso. Es entonces el derecho a la defensa uno de los elementos fundamentales del debido proceso y de la legislación nacional e internacional. Alcanzado este punto, podemos abarcar los derechos que la Corte considera fueron violentados en el caso de Manuela. Primeramente, el derecho a la libertad. En el caso de la limitación a este derecho, la Comisión dio a conocer que la detención provisional de Manuela fue arbitraria, pues, aunque el Estado alega que se realizó bajo lo estipulado por ley, en su momento se ignoraron distintos hechos que dieron paso a otras tesis, como por ejemplo, no se considera que exista en realidad un peligro de fuga para imponer detención provisional a Manuela, debido a que su condición médica no le iba a poder permitir fugarse, o bien que la muerte de su hijo no se haya debido a razones que se salían del alcance de Manuela, como por ejemplo su salud, la preeclampsia que presentó al momento del parto, la caída del niño en la letrina, síntomas secundarios del linfoma de Hodgkin, entre otros. Con base en lo anterior, el principio de presunción de la inocencia no existió para el caso de Manuela y la detención preventiva fue calificada como arbitraria, basándose en la contravención de distintos artículos. Se dijo entonces, el Estado debía fundamentar de manera clara y motivada el porqué de la detención preventiva, lo cual no hizo. Asimismo, la Corte sostiene que el peligro procesal no debe presumirse, sino verificarse en cada caso. El derecho a una atención médica integral y justa. Según la Corte, al no guardar secreto profesional por parte de los médicos, hubo una violación a distintos artículos. Asimismo, se incumplió con una atención médica de calidad. Parte importante de esto es el no haberle dado la atención que merecía al diagnóstico del linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular que Manuela presentaba. Es decir, no existió una revisión exhaustiva de su estado de salud. Derechos a las garantías judiciales violentados. En esta sección también podemos hablar de los obstáculos que le impidieron a Manuela accesar a la justicia de manera plena y basada en los derechos humanos. La falta de un abogado defensor en las diligencias preliminares, la falta de comunicación entre la defensa y la imputada,
El hecho de que la defensa no tomara en cuenta el historial médico de Manuela y que no evaluara las consecuencias de las enfermedades al momento del parto. Si bien existió defensa técnica y material para la imputada, esta actuó de forma, digamos, insuficiente en su labor para agotar los recursos judiciales que le podrían haber valido a Manuela el reconocimiento de su inocencia. La Corte alega además que en el caso se dio lo siguiente: falta de una notificación formal de un abogado defensor, prueba escasa presentada por la defensa, incluso desistieron de utilizar el testimonio de la madre de Manuela y de la misma Manuela. No existe un acceso justo para Manuela a los recursos judiciales como recurso de casación o recurso de revisión. Hubo una violación al principio de igualdad y de no discriminación. Con respecto a esto, las autoridades se dejaron llevar por dos razones. Uno, la autopsia inicial del recién nacido indicaba que éste había nacido vivo. Y la segunda, existieron prejuicios personales, políticos e incluso de género, que llevaron a creer que el único deber de Manuela era salvaguardar la vida de su hijo por sobre todas las cosas, incluso su salud. El Tribunal de San Francisco Gotera incluso utilizó como fundamento que ya que el niño era producto de una relación íntima con un hombre que no era el esposo de Manuela, ésta debió haber llevado a cabo el delito por vergüenza o miedo a las acusaciones. La Corte también alega que existe una recriminación a Manuela por cómo ella manejó su vida sexual en el momento. Con base en lo anterior podemos decir que el Estado tenía disposiciones legislativas acordes al derecho internacional. Su constitución y los códigos no distan de lo que se dispone en la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, las acciones tomadas por parte del Estado no fueron congruentes en su totalidad con los estándares internacionales, fallando de este modo en puntos importantes. El alcance territorial en materia de derechos humanos por parte del Estado salvadoreño sí está presente en su legislación, pero tiene falencias a la hora de llevarlo a la práctica. Recordemos que la sentencia de la Corte también habla sobre cómo el Estado salvadoreño es reincidente, lamentablemente, en situaciones similares en donde se dan emergencias obstétricas. Por lo tanto, es necesario comprender que una reforma a la ética interna en el Estado salvadoreño es necesaria entre las medidas que la Corte solicita. Responsabilidad del Estado y medidas solicitadas por la Corte. La Corte dictó responsabilidad estatal por múltiples faltas a la Convención. A grosso modo, algunas de las medidas que se toman como forma de reparación son el acto público de reconocimiento por responsabilidad internacional, becas de estudio a los hijos de Manuela, atención médica, psicológica y psiquiátrica a los padres de Manuela, regulación del secreto profesional médico, protocolos para mujeres que necesiten atención médica por emergencias obstétricas, capacitaciones, sensibilización a los funcionarios judiciales y de los hospitales, diseño de programas de educación sexual, indemnizaciones, rendiciones de cuenta, entre otros. Para el año 2024, una noticia anunció la creación del Observatorio Manuela, el cual cumple funciones de fiscalización al Estado, análisis de datos sobre casos de mujeres con emergencias obstétricas que se hayan visto criminalizadas. Sin embargo, la misma noticia evidencia que los obstáculos que se han presentado al momento de hacer cumplir las sentencias de la Corte son varios, ya que al momento existían 9 mujeres que estaban pasando por una criminalización, como lo sucedió con Manuela, y que muchas de las medidas dictadas por la Corte aún no se ponían en práctica. En el caso de Manuela se evidencia la prioridad que muchos de los funcionarios actuantes otorgaron al señalar y a denunciar lo que se consideraba la comisión del delito, al sostener la penalización máxima del aborto y el ambiente político por encima de los derechos humanos, sin priorizar la salud de las mujeres que atraviesan emergencias obstétricas, poniendo en evidencia la falta de sensibilización y la ética profesional. El caso es un evidente punto de partida para reparar daños que el Estado causó y que evitó, que pudo haber causado a futuro. Por lo tanto, es necesario y oportuno. Además, puede ser considerado como un ejemplo internacional de cómo se debe actuar en este tipo de casos. Las medidas, según la Corte, tienen exigibilidad inmediata y una garantía de no regresividad. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.